de aparecidos, de espectros, de bilocaciones, de vírgenes y de extrañas luces que marcan tesoros. Será una nueva oportunidad para descubrir que los misterios están mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Tan solo hay que abrir los ojos y saber mirar esa otra realidad que nos rodea. Y esa es la invitación esta noche: abrir los ojos y ver lo que dicen que no es visible. Y como siempre, eres bienvenido a esta travesía. Comenzamos. Para ver esa realidad que no es visible, hay un lugar en este país nuestro donde es bastante fácil, las Islas Canarias. Hasta ahí nos vamos a saludar a nuestro primer invitado, José Gregorio González. Buenas noches, mi niño. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Pues la verdad que bien, entusiasmado, bueno, muy activo, porque sabes que Canarias ha sido informativamente hablando actualidad en las últimas semanas. Y, en fin, ilusionado con este nuevo proyecto editorial. Has sacado un libro que se llama Canarias, Territorio del Misterio. Te doy la enhorabuena. Vaya curre, vaya trabajo, ¿no? Sí, bueno, tú lo sabes bien, todo libro pues tiene una parte importante de trabajo intelectual, pero también hay mucha emoción ahí, ¿no? Mucha carga emocional, y este lo tiene, la verdad. Y bueno, ha sido un trabajo de unos cuantos años que se ha ido concretando en los últimos meses, que ha ido pidiendo paso en años anteriores para otros proyectos, pero bueno, que le ha llegado el momento y es este. Y la verdad es que bueno, que uno siente por un lado alivio y por otro pues también satisfacción viendo a la criatura ya, ¿no? Ya. En Canarias hay muchos misterios, pero en tu libro yo creo que los has pillado casi todos, ¿eh? Yo estoy seguro que quedan bastantes misterios. De hecho, cuando hice la selección para este libro, 23 capítulos, dejé fuera algunos porque ya abultaban demasiado, y no es un tiempo para el mundo editorial que aconseje precisamente obras demasiado densas, ¿no? Pero sí que hay misterios, tú conoces muchos de ellos, hay misterios que son clásicos y son eternos y se resisten a desaparecer, y después hay otros más locales, menos conocidos, que son igual de interesantes. Lo que ocurre es que no han tenido la repercusión, y después obviamente deben de quedar misterios, pero vamos, para dar y repartir, ¿eh? Seguro. Canarias es un lugar donde hay muchos de ellos. Déjame que te presente, periodista, compañero, has estado en algunos programas haciendo Esencia de Medianoche. ¿Lo sigues haciendo? Hacemos, bueno, digamos que el programa evolucionó, mutó, se llama Crónicas de San Borondón. Crónicas de San Borondón. Si buscamos un nombre más apropiado, nos mudamos imaginariamente a un estudio radiofónico en esa mítica tierra, Isla Fantasma de San Borondón, de la cual esta noche seguramente vamos a hablar un poco. Has escrito algunos otros libros, hacías una sección semanal, no sé si las haces. Últimamente no tengo muchas noticias tuyas en la Claves del Camino. Sí, seguimos con Claves del Camino, en el periódico haciendo. El Día, con la que estamos cumpliendo ahora 20 años precisamente. Casi nada. Sí, y has escrito algunos otros libros como Grandes Misterios del Cristianismo, OVNIs en Canarias, etcétera, y este último libro que se llama Canarias, Territorio del Misterio. Como tú dices, Canarias, el archipiélago, está de actualidad, porque el otro día me mandaron un mensaje desde allí diciendo que las islas estaban pariendo. Es curioso, ¿verdad? Porque ese nuevo volcán está pariendo una nueva isla. Sí, es curioso, y además, fíjate, es una imagen muy romántica, muy evocadora, la de la Tierra pariendo islas, ¿no? Y en parte es así, todavía existe una mínima esperanza de que esa isla emerja, de que se pueda ver realmente, ¿no? Porque la erupción pues está en activo en este momento, pero a nivel submarino todavía creo que hay un margen de unos 100 metros de profundidad hasta, digamos, que la punta del cono volcánico, y es bastante improbable que, salvo que se reactive de alguna forma, pues que realmente podamos ver la erupción sobre el mar, ¿no? Pero ten en cuenta que bueno, abrió tantas esperanzas que incluso se le estaba buscando nombre. Claro, y como comprenderás, San Borondón era uno de los candidatos. Sí, es cierto, San Borondón era uno de los candidatos más firmes. Hombre, también se habló
de la isla simpática, en contraposición a la graciosa, que es otra de las islas Canarias de la que poco se habla, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la historia, y es una historia curiosa porque a fin de cuentas hay una tradición ligada a San Borondón que habla de que esa isla emergerá, es decir, la isla de San Borondón, la legendaria, claro está, en un momento determinado, y para que emerja una isla con nombre femenino de las ya existentes debería de hundirse, ¿no? Es una vieja tradición que se cuenta, que no se sabe muy bien de dónde viene, si igual a lo mejor es heredada de otra cultura en algún momento, pero claro, en estas últimas semanas pues todo este tipo de historias se han reactivado bastante y la gente habla mucho de ello. Isla de la Graciosa, una de mis favoritas, y qué poco se habla de ella. Qué poco se habla, sí, es cierto. Bueno, mejor así no va mucha gente, fíjate. Cada vez van más, incluso en el libro pues incluimos una historia bastante peculiar de la Graciosa, porque tiene su misterio, tiene un encanto absolutamente increíble, ¿verdad? Ajá. Y es una gran desconocida, y bueno, en parte a uno de estos paraísos les gustaría que se conservasen intactos, pero al mismo tiempo hay que compartirlo con claro, los demás. Exacto, al mismo tiempo quieres compartirlo, ¿verdad? Claro. Una pregunta antes de empezar a meternos ya en temas más profundos. ¿Por qué Canarias es tan... ¿Por qué hay tantos misterios en Canarias? No es tan mágica y misteriosa. ¿Por qué hay tantos misterios? Mira, objetivamente no podría dar una razón concluyente sobre por qué hay tantos enigmas en tan pocos kilómetros cuadrados, ¿no? Posiblemente una parte de esos misterios o de esa tradición misteriosa tenga que ver con nuestra ubicación en el océano, con nuestra condición de isla y con haber sido incluso, Miguel, antes de ser descubiertos geográficamente, antes de que realmente figurásemos como tales, como Islas Canarias en los mapas, ya figurábamos en esa geografía mítica de culturas como la griega, que situaban más allá de las columnas de Hércules pues el paraíso al que iban a morar sus dioses, el alma de sus héroes. Digamos que existíamos ya como paraíso en esa esfera, en esa dimensión mitológica. Claro, cuando se descubre este territorio, cuando se hacen las primeras incursiones en un mar tenebroso como era el Atlántico, pues las primeras impresiones que se empiezan a transmitir entre los marinos, los pueblos navegantes, es que era un territorio privilegiado desde el punto de vista de la naturaleza. Digamos que todo eso mítico se empieza a concretar en algo real. Bueno, por ejemplo, hay árboles que emanan agua, hay islas que aparecen y desaparecen. Claro, digamos que se va reforzando el mito, y cuando ya se conoce, por ejemplo, a los guanches, se llega realmente y se ubican en los mapas a Canarias, los guanches son también idealizados como unos seres altos, rubios, nobles, con una serie de virtudes casi como héroes incluso, ¿no? Con esa imagen arquetípica. La arqueología después ha puesto las cosas en su sitio, pero durante mucho tiempo eso fue así. Entonces, con toda esa prehistoria, ¿no? de mitológica y de magia y de misterio, es comprensible que la historia en sí de Canarias después haya estado preñada de misterios, y que hoy en día pues yo creo que sea acertado llamarla así, un territorio de misterio. Un lugar, hacemos primero este programa porque mucha gente nos ha pedido que hablásemos de determinados misterios, algunos clásicos de Canarias, y vamos a tocar algunos otros nuevos, o sea que esta noche nuestro invitado os va a dar gusto y muchas respuestas. Y en segundo lugar, porque mucha gente no sabe que en Canarias hay momias, hay pirámides, hay un montón de secretos que están ahí ocultos y olvidados, y esta noche vamos a descubrirlos. 2:19, 1:19 las Islas Canarias. Tras esa introducción nos vamos de viaje a Canarias. Habría que empezar eso hablando de la Virgen, de la patrona, la Candelaria. Extraña cómo surge, ¿verdad?, toda la historia que hay alrededor de ella, ¿no? Sí, desde luego que la historia de la patrona de Canarias, y además concretamente la Virgen de Candelaria, pues después tenemos otros patronajos insulares igualmente misteriosos, como la Virgen del Pino, por ejemplo, en Gran Canaria, o la Virgen de la Peña en Fuerteventura, que también tiene una historia de milagros y de fenómenos asombrosos, realmente espectaculares. Pues Candelaria es especial no solo por esos prodigios, en fin, que uno puede entender que forman parte únicamente de la leyenda, sino porque tiene una serie de interrogantes históricos muy importantes, ¿no? Empezando por su tez morenilla, ¿no? Y la iconografía de esa imagen, la estética, que parece vincularla, asociarla con la orden de los templarios, que oficialmente pues ya no existía, obviamente, cuando digamos que Canarias es descubierta y colonizada, pero oficiosamente sí que existía, porque la Orden del Temple, bueno, si bien fue perseguida duramente en algunos países, en otros no, y Portugal, por ejemplo, fue uno de esos refugios de la Orden de los Templarios, y Portugal tiene una presencia importante en Canarias, y de hecho es una de las hipótesis sobre la
sobre los responsables de haber traído a la imagen de la Virgen de Candelaria a Tenerife, pues podrían ser incluso los portugueses, ¿no? Pero está llena de misterios, ¿no? Esa iconografía, como decimos, la forma en la que aparece, la manera, y esto es muy intrigante, en la que de una forma bastante sencilla, bastante rápida, es aceptada dentro de la cosmovisión de los antiguos guanches, como si alguien desde dentro, una especie de quinta columna, se hubiese encargado de preparar el terreno y de explicar que aquella mujer, portando un niño y una vela en otra mano, con un manto de estrellas, pues era el equivalente a alguna divinidad del panteón aborigen, ¿no? Eso explicaría por qué se acepta con tanta facilidad, ¿no? Y si nos vamos ya a los textos de Fray Alonso de Espinosa, el cronista, el que escribe la historia de la Virgen, un personaje que tú conoces muy bien, pues ya te quedas realmente alucinado cuando empiezas a leer cómo habían procesiones de ángeles que dejaban velas encendidas, y cómo el propio Fray Alonso de Espinosa, que es otro personaje de verdad para un expediente X, describe que él encuentra al día siguiente la cera de esas velas. Es decir, que está hablando de algo que realmente sucede, y hay quien especula con la posibilidad de que los ángeles pues bien pudiesen haber sido templarios o descendientes de los templarios que mantenían el culto a la imagen y lo hacían convivir con la propia población aborigen, ¿no? Que tendría sus propios cultos. Es un abanico de misterios, ¿no? Y no es despreciable, pues uno muy visible, que ha sido un auténtico acertijo y un rompecabezas para... El código Chasirasi. Sí. Chasirasi es el nombre, digamos, que le daban los guanches a la imagen. Y el código Chasirasi es ese enigmático código que tiene en letras latinas decorando la imagen, ¿no? Espera, dentro, o sea, en el cuerpo de la figura hay una serie de letras que no se han descifrado, o se están tratando de descifrar, ¿no? Al principio eran ininteligibles. Sí, Fray Alonso de Espinosa en aquel momento las copia, cuenta cosas muy interesantes, como por ejemplo que cuando está con la imagen parece muy fresca, como recién pintada, y es curioso porque en teoría ya llevaba 100 y pico de años entre los guanches, o sea que no tendría que haber estado deteriorada, pero bueno, hay una serie de historias realmente para una película de intriga, y él es el primer transcriptor, ¿no? De esas letras. Hay que tener en cuenta que la Virgen de Candelaria actual, la que la gente puede ver y está expuesta al culto, es una imagen del año 1000, de finales del siglo XIX, es una imagen de vestir muy diferente a la original. Es una copia que se hizo, ¿no? Claro, la que está expuesta en Candelaria, la que la gente venera y ve con bastante frecuencia, es una imagen de, como te digo, de 100 y poco años, ¿no? Una imagen de vestir muy bonita, pero que no, iconográficamente se parece muy poco a la original. Entonces, para saber cómo era la original, nos podemos ir a las fuentes escritas, a algunos dibujos, o irnos al municipio de Adeje, también en el sur de Tenerife, donde se conserva una como copia literal o copia fidedigna de la original, ¿no? Una copia que se supone que se hizo contemplando la original. Lo que pasa que tú sabes, y es una historia que conoces muchísimo mejor que yo porque la viviste en primera persona, que las investigaciones realizadas a finales de los años 80-90 apuntaban en la dirección de que la Virgen que se conserva en Adeje como copia podría ser la original, que realmente no habría desaparecido, como la historia nos cuenta, en un temporal en el año 1826, o sea que hay misterio para rato, pero el de las letras es inquietante porque está ahí, es muy gráfico, ¿no? Y se hicieron sus esfuerzos, obviamente, ¿no? Diferentes teólogos a lo largo de la historia han hecho esfuerzos por descifrarlo y han hecho lecturas casi siempre, bueno, en ese contexto casi poético, intentando, bueno, forzando mucho la maquinaria, todo se ha dicho, pues sacar casi poesía, ¿no? Y después han habido otras lecturas más atrevidas que lo interpretaban con la diosa Menea, y recientemente, que son quizás las lecturas más interesantes, más actualizadas, menos llenas de, digamos, de prejuicios o de carga teológica, pues se han propuesto varias, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero aeronáutico José Antonio Hurtado, trabajando sobre las letras de la Virgen que se conserva en Adeje, él está convencido de que es una carta de navegación para llegar a América y que los autores de esa carta fueron los propios templarios. Los templarios, qué curioso, ¿verdad? Sí, es una historia, hombre, es como muy de película, ¿verdad? Pero él es ingeniero aeronáutico, lo razona bastante bien y llega a esa conclusión.
haciendo lecturas modernas, interpretaciones modernas sobre las letras, pero en este caso las que transcribe Fray Alonso de Espinosa, que difiere en el orden y en algunas de letras con respecto a la que se conserva en Adeje, pues un filólogo, un doctor en filología, Ignacio Reyes, hace apenas 2 años propuso una nueva interpretación descodificando las letras a partir del Tifinac. Es una historia larga, pero encuentra una inscripción en Tifinac y en castellano, en un cuadro, una representación de la Virgen de Candelaria, y de alguna forma es como la llave que le permite ir al texto, al código de Chasirasi, al largo, y hacer una lectura, y es una lectura teológica también, de tinte franciscano, y es una especie como de declaración de principios de la presencia de los franciscanos en la isla de Tenerife, y de la propia imagen, ¿no? ¿Tifinat es una lengua bereber? Sí, exactamente. Una lengua bereber. Entonces, a partir es una historia realmente interesante la de la investigación del doctor Ignacio Reyes, porque bueno, es un profesional de mucho prestigio en las islas, con su conocimiento de esos dialectos, y ha hecho un gran trabajo en otros ámbitos, y en un momento determinado pues su vida se cruzó circunstancialmente con esta historia de la Virgen de Candelaria, y fríamente, asépticamente, pues realizó su lectura, y bueno, es digamos que la más reciente de las que se han realizado. De alguna forma lo que demuestra Miguel es que el interés sigue vivo, que el código es un enigma que desafía y que se resiste a desaparecer al tiempo y a los esfuerzos que se han hecho por descifrarlo. Quizás está ya resuelto en alguna de estas interpretaciones que hemos realizado, pero todavía hoy a mí me consta que hay gente que está intentando buscar nuevas interpretaciones, con lo cual imagínate. Uno de los primeros misterios, la Virgen de Candelaria, una virgen morenita, la original al menos, con extrañas letras que se están descifrando. Mis padres me han dejado libre, ¿eh? Ellos con su trabajo y yo en el campo descalzo. Se heredan fortunas y también compromisos, en ocasiones retos de vértigo, como luchar contra la pobreza allá donde más hambre existe. No tiene fin, Anantapuri. Son gente fuerte, no tiene miedo del futuro. Siluetas, con Manuel Ventero. Es Moncho Ferrer, este domingo en Siluetas. Luchando con la vida, pero están felices. Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Damos un paso más. Me gustaría seguir hablando un montón de tiempo, José Gregorio, de la Virgen de la Candelaria, pero que vayan buscando tu libro si quieren descubrir más misterios. Porque quiero avanzar otros cuantos, ir a otra isla quizá. Hay una casa y una relación de las islas, extraña relación diría yo, de las Islas Canarias con los nazis, ¿verdad? Sí, la verdad es que es uno de esos capítulos de la historia de Canarias que no se conocen bien, o si se conocen bien, pues no han recibido el protagonismo que desde mi punto de vista ha tenido, ¿no? Es verdad que hablamos de una época muy concreta de la historia de Canarias, pero es una época crucial, que es cuando se están creando las facultades, cuando se están creando los gabinetes de arqueología, o se están fortaleciendo los que ya existían, ¿no? Y es que los nazis se interesaron muchísimo por Canarias. Bueno, Alemania en general tradicionalmente se ha interesado muchísimo por Canarias. Siguen interesados, ¿no? Medio Canarias es suyo. Sí, eso nos decían de pequeño, y con el tiempo, cuando creces, te das cuenta de que en parte es verdad. Es cierto, ¿no? Sí. Lo vas descubriendo, efectivamente, ¿no? Y te das cuenta además, cuando indagas en la historia, pues que ese interés no es exclusivamente del nazismo, sino que venía de unas cuantas décadas antes, cuando incluso se escribieron libros que ponían en conexión a los guanches con los antiguos germanos, intentando establecer vínculos históricos, ¿no? Pero claro, todo este tipo de ideas, cuando cobran realmente fuerza, es justo antes y durante el nazismo, ¿no? ¿Qué buscaban allí los nazis? Pues se han contado muchas cosas, ¿no? Se hablaba de entradas al submundo, incluso de la búsqueda del grial, de búsqueda de reliquias, de objetos de poder, y yo eso no lo descarto en absoluto, porque hay indicios que en algunos de los casos parecen certificar ese tipo de rumores o de leyendas, ¿no? Pero de lo que sí tenemos una constancia documental incuestionable es de la búsqueda de los orígenes de la raza aria, en su alocada cosmovisión y en su alocada reconstrucción que hicieron de la historia de
de los germanos, pues ellos ya esto lo habrás contado mil veces en el programa, ¿no? Creían pertenecer a una raza prácticamente de dioses, ¿no? Y una raza aria que se había mantenido pura durante milenios, una raza aria dotada de poderes, en fin, de un montón de historias, pero que llegado un momento se terminó, digamos que cruzando con otras razas, y el anhelo de los nazis era volver a recuperar la pureza. Bueno, pues ellos identificaron en la cultura guanche, pues digamos que una especie de isla de raza aria no contaminada, ¿no? Entonces, investigando en sus huesos, investigando en su cultura, en las tradiciones, podían tener un mayor conocimiento de lo que ellos creían que era su propio pasado, ¿no? Y bueno, vinieron a título individual algunos especialistas, y esto es lo más importante, ¿no?, que se puede también demostrar documentalmente, se organizaron expediciones que al final no prosperaron, pero que estaban presupuestadas desde el seno de la Neberbe para venir a Canarias y hacer este tipo de investigaciones. Lo que pasa es que la guerra, Alemania se metió en demasiados líos y digamos que lograr la subvención, lograr el dinero para desplegar estas expediciones y otras que quedaron pendientes, pues al final fue una tarea imposible, ¿no? Pero vamos, que auténticos gente auténticos responsables, gente con poder dentro de la Neberbe, tenía un interés manifiesto, declarado por los guanches, creyendo que eran eso, ¿no?, que eran los descendientes de la raza aria, y no dudaban en que tenían que venir a Canarias en busca de ellas, ¿no? Y dice que habían bases de submarinos nazis en Canarias y una casa, Villa Winter. Yo estuve en ella, nos vas a contar tú dónde está situada y eso, y es realmente extraña, ¿eh? Sí, esa digamos que es la otra parte hay una parte científica, que es esta que te contaba, de científica, de la ciencia nazi, ¿no? Ajá. Cada uno que la etiqueta como quiera, y después hay una parte de la logística, de la estrategia militar nazi, donde Canarias jugaba un papel importante, ¿no? Canarias fue, en un territorio relativamente neutral. Por aquí, por las aguas de Canarias, pues los submarinos alemanes circulaban, pero también circulaban los submarinos británicos, ¿no? Es decir, que había un poco de todo, y era una especie de territorio donde sigilosamente se respetaban, pero también pues intentaban hacerse de las suyas, ¿no? Y hay algunos submarinos hundidos fruto de eso también, ¿no? Pero hay una casa, que es esta, la que tú hablas, la Villa Winter, que tiene una arquitectura realmente curiosa y que destaca de una forma... ¿En la isla de...? Estamos hablando de Fuerteventura. Fuerteventura, en la península de Jandía. Que bueno, que la verdad es que es un inmueble que ha sido objeto de muchísima polémica, y todavía permanece esa polémica, ¿no?, en Cofete, ¿no? Cuentan que, bueno, la historia oficial es que Gustav Winter, es un ingeniero que llega a un momento determinado de su vida, se enamora de ese lugar y construye aquella villa y se hace con la finca a partir del año 45-46, según digamos la historia oficial, o la historia que cuenta su familia, y además la historia que se puede más o menos documentar, ¿no? Pero hay también documentos de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos que señalan a Gustav Winter como un agente al servicio de Alemania, de la CSS, un agente informador. Y yo creo que en gran medida eso justifica pues todo lo que circula en torno al lugar. Por ejemplo, que era un enclave donde iban los oficiales nazis a descansar, a retirarse, una especie de base logística que para los submarinos que podían hacer escala. Bueno, la costa esto es cierto, la costa de Fuerteventura no permite esas aproximaciones de submarinos que se sugiere en la leyenda y en la tradición, y la gente cuenta con, digamos, una forma bastante alegre, pero la ubicación de la casa la convierte en un faro perfecto para, con ciertos márgenes, actuar precisamente de eso, de una especie de gran baliza, ¿no? Incluso hay un aeródromo privado que también se suele identificar como un lugar en el que aterrizaban aviones nazis durante la guerra, ¿no? Y bueno, y por supuesto esta zona se incluye dentro de las rutas de evasión tras la guerra, ¿no? Que esa es otra historia larga de contar. Bueno, pues la familia Winter, bueno, hay que ofrecer las dos versiones. Suelen alegar que el aeródromo pues no se puso en marcha hasta el año 50, ¿no? O sea que por lo tanto, según ellos, no podía haber estado en uso durante la Segunda Guerra Mundial.
pero hay mucha controversia, nada seguro, y lo que parece claro es que sí que estaba protegido, gozaba de cierta inmunidad por parte de Franco, y que esto podía tener que ver con el interés y la colaboración que este hombre podía prestar con Alemania como intermediario. Es una historia realmente interesante, pero que no está del todo una clara. parte de nuestra historia, y una casa que si vais a Fuerteventura a visitarla, incluso la gente que la está cuidando, tienen cosas curiosas que contar. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. El teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir o preguntar. Y hay más lugares. Quizá este es uno de mis favoritos en las Islas Canarias. Os damos datos de él. José Gregorio, sí te voy a pedir si puedes ser sintético, porque tenemos otros cuantos misterios esperando. Este es uno de mis favoritos, como decía, un lugar donde siempre han pasado cosas. ¿A ti te han ocurrido fenómenos extraños? Y situarlo, el Barranco de Bajo, ¿dónde está? Bueno, hay que situarlo en el municipio de Güímar, en la isla de Tenerife, y es desde el punto de vista natural, es una auténtica maravilla, un tesoro que durante cierto tiempo, bueno, estuvo bastante castigado tanto por una planta de extracción de áridos como por las visitas masivas y el poco cuidado que se tenía. Pero hoy en día hay mayor concienciación, mayor respeto, y es una especie de meca del misterio en Canarias desde hace algunas décadas, ¿no? Creo que tuvimos mucho que ver contando ciertas cosas que pasaban por supuesto, allí. Yo creo que eso es indiscutible. Esa época en la que el Barranco de Bajo sale a la palestra estuvo protagonizada por Espacio en Blanco y por alguien tan querido para ambos como Paco Padrón, sí, señor. ¿no? Que bueno, entre ambos pues ustedes dieron a conocer realmente el Barranco de Bajo a toda España y a todo el mundo, ¿no? Y esas historias continúan tal cual sucedían en aquel momento, quizás con menor intensidad, pero como contrapartida con mayor número de material audiovisual de apoyo, ¿no? Hoy en día pues la gente lleva más cámaras, es más fácil, y las fotografías de cosas extrañas, de trazos, de siluetas, pues la verdad es que son bastante frecuentes, y a la semana pues pueden caer 2, 3 de este tipo de imágenes, y en verano son muchísimas más. Ya. Yo recuerdo junto con Paco Padrón que estuvimos con Tello. Con Tello, sí. Sí, un fotógrafo bastante conocido en Santa Cruz, en Tenerife, y subimos un día para allá, y las fotos que sacó Tello. Cuéntanos un poco esta historia, estos rastros lumínicos, estos seres, yo no sé, de luz o de fuego, no sé cómo podía calificarlos. Sí, la verdad es que, bueno... Para poner los pelos de punta. Claro, además Tello es protagonista de una historia paralela de fotografía de lo extraño, de energías en diferentes enclaves de las islas de Tenerife de una forma especial, y en el Barranco de Bajo tuvo algunas de las más espectaculares, pues disparando en concreto en esa famosa fotografía que la bautizaron en aquel momento como la del ser alado. Sí. Y a uno, claro, cuando uno te dice un ser alado ya lo ves, ¿no? Pero realmente es un amasijo de luces, de trazos, francamente sorprendente, que fue obtenida por Tello Bermejo disparando aleatoriamente, o sea, sobre algo que escuchaba revolotear sobre su cabeza, es decir, que algo que escuchaba pero que no veía. Ajá, déjame que diga, en un tiempo en el que no había fotografía digital, sino de carretes. Yo vi cómo hacía y cómo sacaba ese carrete de ahí. Claro, no había fotografía digital. De hecho, vamos a ver, con el tema de las energías lumínicas, de esa foto y de otras muchas, hay que aclarar una cosa, es decir, aunque todas las fotografías esas y cualquier otra fotografía sea trucable, porque hoy en día todo se puede trucar, cualquier cosa que imaginemos la podemos reproducir mediante medios digitales, ahí están las maravillas del cine, hay que tener en cuenta las condiciones de control en las que se realizaban esas imágenes, y hay que tener en cuenta la credibilidad también de quienes las obtienen, es decir, las circunstancias, los protocolos seguidos, y con esas circunstancias, esos protocolos y esos datos, esas fotografías no tendrían que salir. Por lo tanto, ahí está lo inexplicable. ¿Sí? Y en aquella época, aunque después Tello incorporó el formato digital también y obtuvo y continuó obteniendo estas imágenes, en aquel momento se utilizaba carrete, es decir, puro y duro. Uno no sabía si iba a salir algo o no. Y de hecho, en algunas fotos de las de Tello, los trazos luminosos pasan de una foto a otra, convirtiendo 3 negativos en uno solo, ¿no? Con lo cual, o sea, es algo realmente inusual, ¿no? Y bastante extraño. Y esa en concreto del ser alado, pues imagínate, ha dado la vuelta al mundo y no se puede explicar, realmente. Si tenéis oportunidad de buscarla en internet, no sé si estará, supongo que sí, reproducida. Veréis qué imagen tan increíble se captó aquel día de Tello. Si tienes el contacto de Tello, te lo voy a pedir porque quiero seguir hablando con él de cosas. Que sí, todo, nos dicen que la Virgen de la Candelaria no es patrona de las Islas Canarias, sino solamente de Tenerife.
Bueno, esto es una larga historia. Vale, la dejamos ahí porque dicen Virgen del Pino. No, es una larga historia sobre el patronazgo de las Canarias, de Tenerife. Incluso te diré que incluso el patronazgo de Tenerife se puso en duda durante muchísimo tiempo, de acuerdo con algunos textos históricos. Pero bueno, creo que es una discusión casi que raya lo político, ¿no? Sí, no vamos a meternos en ello. Nuestro homenaje, este es un programa homenaje para todos los oyentes que tenemos en Canarias y para las Islas Canarias. Dicen que no se acuerdan de ellas, nosotros en este programa sí. Damos un pasito más. Quiero que me cuentes algo de una isla que está relacionada más con santos que han estado y con otras cosas, que me hables de la Casa del Pánico, del Hotel de los Fantasmas, pero tras esa introducción, y de hombres lobo que ha habido en Canarias. ¿Ha habido hombres lobo? Sí, bueno, lo que tradicionalmente hemos llamado hombres lobo, ¿no? Pero realmente personas afectadas de hipertricosis, pero que tuvieron una notoriedad absolutamente espectacular y desconocida una vez más para Canarias, ¿no? Y si vais a Tenerife, al lado de Güímar, y queréis sentir el misterio en primera persona, Barranco de Badajoz, por favor, siendo respetuosos con el entorno y con cuidado, porque a veces se ven cosas tremendas que te ponen los pelos de punta. 2:45, damos un paso más, 1:45 las Islas Canarias, nos vamos a otro lugar fascinante de estas islas. La Estación Azul, Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2011. Vamos a celebrarlo. La Estación Azul, con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Y también hemos invitado a Tintín para hablar del cómic, no de la película. Y como siempre, a poetas y a narradores. La Estación Azul, los sábados a las 4 de la tarde en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Aquí en directo, cuando son las 2:49, 1:49... conectados con Tenerife y con todos vosotros en montones de lugares. José Gregorio, no te he contado, y no lo voy a contar mucho, ¿no? Pero unas veces que estuvimos allí en el Barranco de Badajoz apareció una formación con forma de neblina que iba adoptando forma antropomorfa que nos dejó a todos absolutamente alucinados. San Borondón. Estando allí cuando yo vivía en Canarias, junto con Paco Padrón, hubo un fotógrafo que había fotografiado, valga la redundancia, esa isla. ¿Sabes algo de esto? Bueno, es una historia, tú sabes, San Borondón es una fuente constante de documentos, de información. De hecho, actualmente hay investigaciones en marcha y hay nuevas fotografías tomadas en los últimos años, incluso a través de dispositivos móviles. ¿Sí? O sea, sí, esto sigue pasando. Estas fotos de las que te hablo, tomadas por varias personas desde la isla de La Palma, que fue donde se tomó la primera fotografía en los años 50, que fue portada en el ABC, ¿no? El misterio sigue estando ahí, realmente. Yo he conocido testigos que en estos tiempos han visto el fenómeno de San Borondón. Obviamente, atribuírselo a una isla que con unos muelles pues baja y sube del fondo del mar, pues obviamente eso es infantil y no tiene sentido, claro. Pero estamos ante un fenómeno real, algo sucede, no sabemos si es un efecto óptico o no, pero es un fenómeno que incluso los prehistoriadores coinciden en señalar que ya los guanches debieron de ser testigos de ello y crear algún tipo de mitología en torno a la observación del mismo. Se creyó tanto en esto, Miguel, que se montaron expediciones, hasta 7 o 8 expediciones, y se llegó a nombrar un capitán general para que gobernara las tierras de San Borondón una vez descubiertas. O sea que es realmente un territorio al que fue a predicar, curiosamente, una de las protagonistas de uno de los capítulos del libro, Catalina de San Mateo. Ella contaba que en sus estados de éxtasis, pues que era trasladada a la isla de San Borondón para predicar a sus habitantes el Evangelio. Así que imagínate hasta qué punto llega a permear esto en la cultura, en la sociedad canaria, ¿no? Una leyenda o quién sabe. Hay quien dice que la explicación a esas fotos puede ser una refracción de un fenómeno atmosférico, que cualquier isla de alrededor, La Palma, el Hierro, se refleja en el cielo y la vuelve a aparecer y que por eso son visibles. O quizá es que exista. Ahí está ese otro misterio. Quiero terminar con la Casa del Pánico. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la Casa del Pánico? Pues la Casa del Pánico está metida en el monte tinerfeño y es un lugar realmente
inquietante, ¿no? Sobre todo por las historias que reales que se pueden documentar, que han sucedido allí, con crímenes incluidos en sus inmediaciones, y después por el amplio espectro de fenómenos aparentemente inexplicables que ocurren en sus ruinas. Un gran inmueble durante un tiempo, pues la verdad que aquello tuvo que ser absolutamente espectacular, pero hace unas décadas cayó en el abandono. El monte tinerfeño se la terminó prácticamente comiendo, y el estado de ruinoso es muy notorio, porque de hecho se convirtió durante mucho tiempo en un lugar al que ir a celebrar fiestas estudiantiles, porque tenía la suficiente amplitud y ubicación discreta como para ser un lugar idóneo para eso, ¿no? Pero claro, allí se escuchan disparos principalmente, pasos, hay personas que se declaran sensitivos, que aseguran que difícilmente pueden estar entre las ruinas de esa casa porque detectan, según ellos, la maldad en estado puro. La verdad es que nosotros hemos estado allí y no hemos tenido malas sensaciones, pero sí hemos sido protagonistas y testigos de cosas extrañas, ¿no? Como por ejemplo, en mi caso particular, y podría rubricarlo en este momento ante notario, escuchar pasos a pocos metros de distancia. ¿Sin que hubiera nadie? Sin que hubiera nadie, claro. Además, junto a 2 personas más, estábamos sentados y habíamos recogido ya los bártulos después de estar una noche allí intentando captar los extraños. No captamos nada, pero sin embargo, cuando ya nos disponíamos a marcharnos, estábamos en el momento de ya todo recogido, pasos a pocos metros de distancia de nosotros, sin ningún tipo de obstáculo visual que nos impidiese contemplar, tener una clara visión durante varios metros de distancia. Pero bueno, nos miramos, nos quedamos un poco perplejos, tampoco nos asustamos ni nada, pero sí que fue muy inverosímil escuchar pasos a tu lado y no ver nadie que diese esos pasos, ¿no? Ya. ¿Está en el Monte de la Esperanza o...? Está en el Monte de la Esperanza. En el Monte de la Esperanza, en una zona concreta conocida como el Moquinal, y no es relativamente difícil llegar a ese lugar, aunque hay que hacer un tránsito por pistas forestales y después un tránsito a pie un poco tortuoso, pero los senderistas, cazadores, gente que vive en algunos caseríos preciosos del lugar, conoce el inmueble, la conocen como la Casa de la Tosquita, la Casa de Franco, porque dicen que allí iba Franco, o estuvo Franco en varias oportunidades. La Casa del Pánico, la Casa del Crimen, es decir, son esos lugares que terminan focalizando un montón de misterios. Nos quedan solamente 3 minutos y hay mil misterios que me gustaría tocar. Aparte de los hombres lobo, el Hotel de los Fantasmas, los rodeos, gente que tuvo... Ahora te voy a preguntar un minuto solamente de eso, pero que mucha gente no sabe de que hay pirámides en Canarias, en Güímar concretamente, sí. Junto también con Paco Padrón, Betancur y algunos otros, defendimos que aquello eran pirámides y ahora se ha hecho un parque de unas pirámides increíbles y que también estaban en otros lugares. Sí, esa es una de los últimos grandes logros de Thor Heyerdahl antes de fallecer, ¿no? Que fue promover la construcción de ese parque en Güímar. Ya, fue curioso porque a nosotros nos ofrecían esa misma finca 10 veces más barata de lo que se lo vendieron luego a Thor Heyerdahl. Claro, creo que ustedes se lo ofrecían para construir, ¿no? Para unos terrenos donde curiosamente la cultura terminó salvando esas pirámides, esos majanos de terminar siendo derribados y formar parte de los cimientos de viviendas, ¿no? Nosotros queríamos también mantenerlos, evidentemente. Hay pirámides concretamente en Tenerife, en Güímar y en algunas otras islas también. Sería bueno que las visitaréis. En un minuto, hubo mucha gente que tuvo mensajes extraños acerca de ese terrible accidente que hubo en los rodeos, ¿verdad? Sí, hubo bastantes personas que han incorporado el ingrediente paranormal al trágico accidente de los rodeos, premoniciones, apariciones. Hay un personaje que para mí sobresale sobre todos los demás, que es Norman Williams, que es uno de los supervivientes del avión de la Pan Am, del avión norteamericano, y este hombre tuvo un montón de premoniciones, incluso poco antes de producirse el accidente en el propio aeropuerto de los rodeos, vive una situación muy curiosa junto a un compañero de viaje, porque contemplando la escena, el retraso, la gente que se levanta, estirar las piernas, ellos empiezan a hablar de una película llamada El barco de los tontos, cuyo argumento es un viaje a la eternidad de un grupo de personas que no sabe que está muerta y que ese barco los lleva precisamente al otro lado. Bueno, pues este hombre salvó la vida y contaba que para salvar la vida contó con la ayuda de una fuerza espiritual que le avisaba por dónde se tenía que mover, qué tenía que hacer, y dedicó el resto de su vida a predicar la palabra de Dios contando la historia de los rodeos. La contó por todos Estados Unidos y también por algunos países a los que fue invitado. Y como esas hay otras muchas historias. Sí, muchísimas, la verdad que sí.
igual que hay otro montón de misterios en Canarias y algunos están recogidos en este Canarias Territorio del Misterio. José Gregorio, yo te doy las gracias primero por el trabajo. Ya te digo que creo que has recopilado, has hecho un viaje por gran parte de los misterios que yo conocía y otros muchos que desconocía de las islas, y espero que algún día me lleves a dar una vuelta por ahí con las nuevas cosas que se van descubriendo. Territorio de misterios y de ovnis, de los cuales hablaremos dentro de poco también en el programa en relación con Canarias. ¿Format por eso en contacto contigo? Pues mira, lo más sencillo en este momento es la página web que hemos creado para el libro, canariasterritoriodelmisterio.com, o a través del Facebook. Nos pueden localizar como Crónicas de San Borondón, que es el nombre del programa y de esa comunidad que hemos creado también. O sea que en Facebook Crónicas de San Borondón y en el ciberespacio en general como www.canariasterritoriodelmisterio.com. Te doy la enhorabuena. Gracias, Miguel. Espero verte prontito. Este es un programa de reconocimiento a toda la gente, primero a Canarias y a toda la gente que nos escucha de ahí, y te lo agradezco. Espero verte prontito, ¿vale? Un abrazo, Miguel. Fuerte para ti. Gracias. 137 nuestro teléfono. 5 premios tenemos para sortear entre toda la gente que quiera participar o dar preguntas o algún tipo de sugerencia para el programa. 900-137-137. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y luego seguimos. Tenemos unos cuantos amigos todavía invitados esperando para contaros algunas historias. Y mañana estaremos en Albacete, recordarlo, a partir de las 10 de la noche más o menos. Comenzaremos con algunas cuantas actividades con invitados de lujo, entre ellos Anne Germain, esa vidente que está revolucionando el panorama televisivo de este país. Estará con nosotros en una de las pocas entrevistas que concede a los medios y nos contará cosas interesantes. No vayáis, que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, aquí en el Espacio en Blanco. Las 3, de nuevo, esto sí que es algo misterioso. Pasan algunos minutos de las 3 y después de esos servicios informativos, por esto del cambio de hora de este horario de invierno, aquí volvemos una hora extra. Tenemos todavía para seguir disfrutando de este Espacio en Blanco especial de hoy. Después de esas 2 horas especiales desde Albacete, con todos esos invitados de lujo que hemos tenido, nosotros seguimos. Hay temas para esta hora de regalo que nos han hecho que van a ser súper interesantes, ya veréis. Comenzamos con personajes de la historia. Nuestro siguiente invitado, Copérnico García, que nos trae un tipo absolutamente increíble, ya veréis. A lo largo de los próximos minutos os contaremos sucesos protagonizados por un personaje catalogado como el más fascinante del siglo XX. Nos vamos en Europa, una de las ciudades mágicas. Algunos dicen que satánica, está dentro de ese triángulo, y otros dicen que mística y mágica porque ahí es donde estuvo la síndone, la Sagrada Síndone. Nos referimos a Turín y nos lleva de guía Copérnico García. Buenas noches, Copérnico. Muy buenas noches, Miguel, y encantado de estar aquí en Espacio en Blanco. También nosotros de que estés. ¿Eres investigador? ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a esta historia de los misterios? Bueno, pues yo por lo menos en mi caso, yo creo que podría decirte que lo llevo desde siempre, ¿no? Desde que era bien pequeño que me viene interesando, ¿no? Por ciertas pues cosas, ¿no? Sucesos que a uno le vienen desde bien pequeño, pues ya se despierta un poco lo que es esa vena, ¿no? En busca del misterio, de saber qué es lo que hay ahí, que ya uno se ha pasado por las manos el que hay algo, ¿no? Y algo hay a ese otro lado. Pero bueno, ya más a lo que es a nivel de divulgación y demás, pues ya unos 7, 8 años tal vez, una cosa así, donde ya pues empiezo a interesarme, empiezo a realizar mis propias investigaciones y decido pues compartirlas, ¿no? Con todo el mundo, que yo creo que es lo interesante. Sí, señor, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Por qué Copérnico? Preguntan. Ese nombre, ¿que tu padre qué, le gustaba Copérnico? Bueno, pues me lo pusieron por mi abuelo. O sea, mi padre también es Copérnico, ¿sí? Pero es el nombre real. Sí, es el nombre real porque mucha gente piensa que es un seudónimo o que, bueno, que es así el nombre artístico, pero no. O sea, lejos de ser cierto, es el nombre real, y que me lo pusieron, bueno, por mi madre, porque mi abuelo pues falleció y tal, y le hubiese hecho mucha ilusión. Y bueno, de ahí viene. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña? ¿Has vivido algún fenómeno misterioso? Sí, hombre, por supuesto. Como te digo, sí que tengo, yo creo que los fenómenos tal vez más extraños que me hayan pasado, pues ha sido en familia, ¿no? En momentos, por decirlo de alguna manera, de intimidad. No cuando vas a buscarlos,
pero sí que yo creo que los que más te marcan son esos fenómenos que te asaltan, ¿no? En un momento dado, en un lugar, en casa, y que, bueno, pues a veces hay testigos y a veces no. ¿Como por Pero ejemplo? No obstante, ¿Qué fenómeno? Bueno, es que hay cosas que desde luego no me atrevería mucho a contarlas, ¿no? Porque, como te digo, no se pueden contrastar. Me gusta siempre ofrecer cualquier información o cualquier investigación siempre con algún testimonio o con alguien, ¿no?, que pueda corroborar algo de esto. Pero bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? Ha habido un poco de todo, desde ver algunas cosas, presenciar lo que podría ser telecinesis, lo que es movimiento de objetos, a muchas, infinidad de cosas, ¿no?, a lo largo de los años. También en investigaciones, pues me he topado también con lo desconocido, ¿no?, por así decirlo. Desde voces a movimiento de objetos también delante de nosotros, aquí ya en presencia de testigos, que yo creo que sobre todo pues eso, ¿no?, es lo interesante, tener siempre alguien que pueda contrastar lo que uno está viendo, lo que uno está presenciando. Copérnico viene esta noche aquí a presentarnos a un personaje muy curioso y desconocido, que ya veréis cómo os va a sorprender. Copérnico, viajas a Turín. ¿Con qué motivo vas a Turín? Así es, pues mira, cosas del destino, ¿no? Porque resulta que mi buen amigo Lorenzo Soler estaba allí estudiando, por el tema de esto del Erasmus y demás, y se había ido a estudiar allí. Como tú mencionabas anteriormente, pues Turín yo creo que merece en sí un programa, ¿no?, de misterio en sí, porque es una ciudad completamente mágica. A mí me cautivó desde el primer momento en que llegué. Llegué a ese punto, al punto que comentabas, el punto positivo, que forma el triángulo que hay europeo, ¿no?, que además recuerdo que está en Plaza Castello y que ahí está señalado en un lugar. Entonces, bueno, no iba con ninguna finalidad más que la de pasar allí unos días con él, pues visitar la ciudad y recorrer algunos puntos, ¿no? Porque también tiene mucha historia a nivel de los masones y demás. Está aquella estatua, la estatua que hay en honor al diablo, donde también fuimos a visitarla y estuvimos investigando mucho la zona, ¿no? ¿Viste la síndrome? Bueno, no, vi donde sí que entré, a lo que es la iglesia, sí que estuvimos dentro, que por cierto también me esperaba un lugar mucho más llamativo, ¿no? Tal vez, y no tan humilde, ¿no? Era lo que a mí me vino, ¿no?, enseguida. Vi donde se supone, donde dicen que la guarda, ¿no?, que está detrás de aquel cristal, está representada allí la copia o aquella fotografía, ¿no?, que hay. Pero no fui, desde luego, si me hubiese esperado, creo que era 3 meses después, ya sí que fue cuando la expusieron, ¿no? No obstante, sí que estuve allí y pude contemplar, pues, el lugar, ¿no?, y todo lo que transmite en sí este sitio. ¿Te gustó la ciudad y de repente alguien te habló de un personaje llamado Gustavo Rollo? ¿Cómo descubres a ese hombre? Es una forma, yo creo que lo que podríamos llamar como pura serendipia, ¿no? Esas cosas, esos guiños del destino, que no recuerdo ahora mismo cómo nos llega la historia, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos Lorenzo y yo en el piso, estábamos allí con el ordenador investigando cosas sobre Turín, sobre lugares, infinidad de cosas, ¿no? Y de pronto aparece Gustavo Roll, un personaje histórico, porque yo creo que, vamos, merece desde luego que tenga un hueco en la historia este personaje, que a mí, pues a medida de que voy pues indagando sobre él, pues me cautiva por completo, ¿no? Déjame que unos cuantos datos. Nacido en 1903 y fallecido en 1993. ¿Quién era? Cuéntanos quién era este personaje. ¿Pintor o qué era? No, es el Gustavo, pues nace, como te he dicho, en 1903, es hijo de un abogado. Él, pues digamos que ya viene de cuna adinerada, entonces él en principio no llega a hacer una profesión, aunque sí que estudia Derecho. No se sabe, o yo por lo menos no he podido averiguar si realmente acabó lo que es la carrera de Derecho como su padre quiso. Pero él ya, desde luego, cuando era pequeño era un personaje un tanto extraño, era un niño muy introvertido que prefería a lo mejor quedarse en la biblioteca de su padre mirando los libros, se interesaba por la música, la poesía, y él era, como digo, un niño, un adolescente muy introvertido. Incluso cuando inicia la universidad también era una persona bastante retraída, ¿no?, de círculos muy pequeños de gente. Y es entonces, pues bueno, cuando ya digamos que vemos un personaje un tanto extraño, ¿no?, o que se diferencia un poco de la línea general. ¿A qué se dedicaba él? ¿O qué estudió? Él estudió Derecho, él llega a estudiar Derecho,
Pero bueno, en aquel momento, en 1926 me parece, cuando él finaliza ya el servicio militar, porque tuvo que irse a los 20 y pocos años, se va de servicio militar. Él en ese momento incluso yo he visto unas cartas que él redacta a sus padres, donde él pues se cae preso de una profunda melancolía, donde bueno, pues él se sentía muy incomprendido. Él estaba muy mal, muy afligido. Digamos que nada de lo que él hacía, él incluso pues componía música, hacía poesía, nada de lo que él hace le llega a llenar, ¿no? Él tenía un vacío extraño que no llegaba a comprender. Pero la sorpresa de Roll salta cuando en 1926, él teniendo pues 23 años, se desplaza a Marsella, donde allí pues pasará un tiempo viviendo. Y pues casualidades, él empieza a caminar dando un paseo por Marsella, da de pronto con una tienda, un escaparate, donde él ve unos mazos de cartas, de naipes, la baraja de póker clásica que conocemos todos. Y sin saber muy bien ni cómo, él compra una baraja. Él empieza, en los ratos que tenía de soledad, como hemos comentado, en una persona bastante solitaria, empieza a jugar o a un juego que consiste en adivinar el color que hay la carta que va a salir, ¿no? Él pretendía pues ir adivinando. Pero él pretende, en un momento dado, no adivinar la carta, sino hacer que la carta que él piensa salga en la siguiente que va a coger. Entonces, bueno, esto durante un tiempo llega a ser una obsesión, ¿no? para Gustavo Roll, hasta el punto de que él empieza a dominar una técnica, lo que él dice conocimiento de la materia, y empieza a encerrarse todavía en sí mismo. Incluso llega a recluirse en un monasterio para perfeccionar esta técnica. Algo muy extraño, porque además él nos habla de que descubre lo que él llama una ley basada en la quinta musical, el color verde y el calor. O sea, algo totalmente incomprensible, y menos pues en esos lejanos 1926 años, en la época de 1926, con esa corta edad que él tenía, digamos que era una persona relativamente joven, había descubierto algo que desde luego se le escapaba de las manos. Y es entonces cuando él pues comienza con los experimentos, con intentar controlar la materia de alguna manera, hasta el punto en que él, en una de las cartas a sus padres, les dice que llega a tener miedo. O sea, él llega a tener miedo de lo que estaba descubriendo. Él había incluso investigado, estando en este monasterio, en la religión, en las artes psicológicas. Había intentado buscar, digamos, una explicación a lo que él estaba descubriendo, que muy bien no llega nunca a saberse, porque él después simplemente decía que el conocimiento que él tenía era lo que posteriormente, o que en un futuro, todo ser humano poseería. Pero tampoco nunca dijo cómo llegó realmente a practicarlo, a desarrollarlo, sino que simplemente nos daba pues eso, el resultado de que él tenía esa facultad. Copérnico, tenemos unos cuantos cortes, testimonios que tú nos has traído de ese personaje, Gustavo Roll. Sí. Escuchamos uno de ellos, el segundo, habla de la ley. Venga. Vamos a escucharlo. He descubierto una tremenda ley que relaciona el color verde, la quinta musical y el calor. He perdido las ganas de vivir. El poder me da miedo. No escribiré nada más. Esta era la voz de Gustavo Roll, ¿verdad? Efectivamente, esta era la voz de Gustavo Roll, pues con el doblaje que yo le hice en una de sus cartas, como decía. Bueno, aquí ya era una voz, ya con Gustavo tendría unos 80 y tantos años, y bueno, la que mencionaba pues esa fórmula, ¿no? Esa ley que llama de la materia tan extraña, ¿no? Tan sumamente extraña. Pero bueno, si volvemos un poco a esos 20 y tantos años que tenía Roll, en el cual pues seguía un poco un estado introspectivo, pasó más bien por un estado de catarsis personal, hasta que pues bueno, conoció a lo que luego posteriormente sería su mujer, que la conoció además en París, y parece ser que conociendo a Elna, la que fue su mujer,
pues parece que se asienta, o con ella, digamos, encuentra pues esa parte que le faltaba de comprensión, ¿no? Y es aquí donde todo comienza, lo que son los sentimientos de Gustavo Roll, donde comienza todo a estallar, ¿no? Porque digamos que lo serio viene a partir de ese momento, cuando ella en 1930 se casa, ya se asienta en Turín y comienza a divulgar entre sus amistades más cercanas aquella capacidad que él tenía, aquella capacidad que, vamos, para mí por lo menos sin precedentes. Porque también hablamos de una persona que, como digo, no era religiosa, no era creyente, no creía en lo luminoso, no creía en nada de lo extraño. Además, era muy científico, era una persona, como hemos dicho, de estudios, y que además, pues poseía suficiente dinero como para no tener que lucrarse de estas particularidades que él tenía, ¿no? De hecho, nunca, o no se sabe que él, digamos, hiciera ningún espectáculo ni cobrase nunca jamás por nada, ¿no? Era solamente en su círculo de amistades, en las cuales además habría que mencionar que estaba, por ejemplo, Albert Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Mussolini, Pío XII, John Kennedy, la reina Isabel II, Federico Fellini, el director de cine, o por ejemplo Marcello Mastroianni, ¿no? Entre muchos otros. Pues era un poco también las amistades que Gustavo Roll tenía. Como anécdota también hay que decir que John Kennedy, en la única visita que hizo a Turín, fue a visitar a Gustavo Roll, o sea, fue expresamente a casa de Gustavo Roll. Lo que nadie sabe es tal vez de lo que hablasen o no, pero bueno, sí que es una anécdota que estuvo en casa de Gustavo Roll, ¿no? Y tantas otras como, por ejemplo, también un telegrama de Reagan que le mandó personalmente a Gustavo Roll en agradecimiento por poner sus dotes, digamos, sus facultades para salvar a un general, el general James Dockchain, durante pues la guerra y demás. O sea que un personaje totalmente increíble. Un personaje de los más increíbles del siglo XX y sobre todo desconocido, que es lo que más me ha llamado la atención. Copérnico, Gustavo tenía la capacidad de transformar la materia, crear aportes, mover objetos, pintar incluso cuadros. Totalmente era... Sin que nadie tocara, decir cuadros. Sin que nadie los tocara, o sea, llegaba incluso a pintar. Hay testigos, no hay pruebas, digamos, fehacientes que puedan contrastar esto, ¿no? Pero sí que hay gente que todavía vive, que puede contar de que Gustavo Roll llegaba a pintar cuadros sin tocarlos. Tenemos un testimonio que vamos a escuchar, si te parece, ¿vale? Vamos a escucharlo. Me colpì subito un cuadro de Roll que raffiguraba... Me impactó enseguida un cuadro de Roll que representaba, parecía un poco un rosario. Representaba una casa con un gran muro que ocupaba casi todo el cuadro y un viejo a la izquierda justo al inicio de este muro. Esa tarde terminé con un pequeño trauma. El viejo pintado sobre el cuadro había completado todo el trayecto del lienzo y había llegado justo a la esquina del muro. Es decir, Copérnico, que en el cuadro ese viejito se estaba moviendo. Se estaba moviendo. O sea, imagínate, Miguel, lo que supondría, ¿no? Porque yo no logro imaginar cómo, estando delante de un cuadro, de un lienzo pintado al óleo, ves una figura y que al cabo de la tarde, no era instantáneo, pasaban tal vez unas horas, ¿no? Porque, como decía el testimonio de Nico Orengo, que es escritor y periodista, pues delante de sus ojos, y al terminar la tarde, ese viejito que estaba pintado al principio del muro, pues a la hora de la tarde estaba al final, ¿no? Y como ese, otros tantos cuadros que cobraban vida ante pues la atónita mirada del que los poseía, ¿no? Porque incluso hay cuadros que están en colecciones privadas, ¿no? Es más, es incluso, hay recuerdo también una anécdota de una amistad que tenía Roll, el cual pues le regaló un cuadro con una dedicatoria. Pues bueno, por cosas de la vida, esta amiga suya discute con él por teléfono y Roll le dice que retiraba lo que él le había dedicado, ¿no? en aquella pintura, en el cuadro. Claro, esto pues parece que uno pues lo diga así, en palabras sin más. La sorpresa fue de esa persona que
pasando por el pasillo al día siguiente, se da cuenta de que aquella dedicatoria que había pintado Roll pues había completamente desaparecido de la pintura, ¿no? Entonces son testimonios desde luego que te dejan helado, ¿no? Y testimonios que están en vida todavía, y sobre todo yo creo que eso, que sobre todo es un fenómeno, es una capacidad extraordinaria, ¿no? Ante una persona que además, cuando lo ves en vídeos, no lo ves una persona mística, no lo ves una persona extraña, ¿no? Sino una persona de lo más normal, muy fresca, muy amiga de sus amigos, muy natural, pero que había descubierto, pues, quién sabe qué, ¿no? O de qué manera. A punto de terminar tenemos otro testimonio de otro de los fenómenos portentosos que hacía este Gustavo Roll, que te invito, Copérnico, y a nuestros oyentes a escuchar. Se hablaba del hecho de que la estación del otoño había llegado, que el suelo estaba lleno de castañas. Gustavo decía castañas, y al instante una lluvia de castañas caía dentro de la habitación. Había centenares por el suelo. ¿Eso ocurría también, Copérnico? Pues eso además un testimonio de Lorenzo Rapelli, un amigo de Roll, que vamos, continúa con vida el hombre también, y que lo decía así, sin más, de que de pronto, en esa estación del otoño, era sin prepararlo, porque Gustavo no preparaba en ningún momento, digamos, como si fuera un ilusionista o fuera... No, él llegaba a su casa y de pronto, según Lorenzo Rapelli, dice que empieza... pues lo que conoceríamos en parapsicología como una litotelergia, pero en este caso una lluvia de castañas, ¿no? Un aporte empieza a llenarse las habitaciones de castañas. Pero no era la primera vez, porque vamos, también hay otras amistades que afirman que tenían la capacidad de mover objetos, a lo que sería una telequinesis de objetos de gran peso, pues a voluntad y sin esforzarse demasiado. Qué curioso personaje. Incluso el propio Federico Fellini, si me dejas que te cuente rápidamente, solía ir a comer con Gustavo Roll en Turín, y había una broma que a ellos les gustaba particularmente, ¿no? A Federico Fellini le hacía mucha gracia, y es que estando sentados en la mesa, Federico Fellini le decía a Roll, pues bueno, que hiciese aquella broma, ¿no? Constaba de que en mesas contiguas a donde estaban ellos sentados, pues antes la gente pues tenía costumbre de extenderse la servilleta sobre las piernas, ¿no? Incluso metérsela aquí en el cuello de la camisa para no mancharse. Pues Roll solamente alzaba la mano levemente, hacía unos círculos en el aire y automáticamente se producía un escrito en la servilleta de la persona elegida, ¿no? Con unas palabras, pues que en broma, ¿no? A lo mejor eran unos pequeños insultos, algo. A Federico Fellini esto le encantaba cuando la persona abría la servilleta y veía aquel escrito, que se reían. Pero bueno, me llama la atención cómo algo tan sumamente extraordinario para ellos llegó a ser algo de lo más cotidiano. Era simplemente una broma, cuando es algo que es casi inconcebible. Gustavo Roll, un personaje desconocido que tenía como amigos Albert Einstein, John Kennedy, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Pío XII, Isabel II, increíble. ¿Cómo murió? Terminamos, Copérnico. Pues mira, es algo que realmente no lo sé. Él muere a los 90 años, una vida muy longeva. Su mujer, no sé tampoco el paradero, no he averiguado tampoco a día de hoy, por lo menos hasta ahora, si él tuvo descendencia, si alguien ha seguido un poco ese legado de Gustavo Roll. Sí que ha habido gente que ha pretendido hacer un poco un dogma aquello que él tenía como ciencia, y que ha habido gente que ha pretendido un poco pues estar detrás de esto o hacerlo como una especie de religión, ¿no? Algo que él nunca quiso. Pero desde luego, no lo sé, yo supongo que moriría por causas naturales, como digo, él alcanza la longevidad de los 90 años y muere en su domicilio, donde siempre estuvo viviendo, no se mudó, desde que se casó con Erna, él nunca se cambió y estuvo viviendo siempre en Turín. Un personaje que dijo que no tenía ningún poder, sino que simplemente había descubierto algo que en un futuro todos los seres humanos íbamos a tener, el control de la materia. Algo hasta ahora totalmente desconocido. Copérnico, gracias por habernos demostrado, habernos descubierto a este personaje.
Súper agradecido, Copérnico. Copérnico García, que esta noche nos enseñó a este personaje. Sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco, ¿vale? Un placer estar aquí en Espacio en Blanco. Un abrazo fuerte, Copérnico. Nos vemos pronto. Hasta luego. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y seguimos hasta las 4, serían ya las 5, pero las 4 en este cambio de hora, las 3 en las Islas Canarias, y todavía queremos hablaros de otros peligros. Rescatado de nuestro archivo, lo llamamos el peligro invisible, algo que está muy cercano a nosotros, enseguida os lo contamos. Nuestro siguiente invitado, todo un experto, Eduard Rodríguez, nos da todos los datos, ya veréis qué increíble. Japón ha elevado el riesgo del accidente de Fukushima al grado máximo de 7. La energía nuclear, que nacería como la panacea para las necesidades de esta sociedad industrial en la que vivimos, entraña peligros ocultos y desconocidos para la mayoría de los mortales. Ahora, en estos días, estamos cerca de ellos, y el temor se ha desatado en muchas partes del mundo sobre la radioactividad nuclear. Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempo prolongado pueden resultar nefastas y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe las condiciones que se pueden expresar cuando uno es víctima de enfermedad por radiación. El ser humano es presa de náuseas, vómitos, convulsiones, delirios, dolores de cabeza, diarrea, pérdida de pelo, pérdida de dentadura, reducción de los glóbulos rojos y blancos en la sangre. Todo ello puede venir acompañado de pérdida de la mucosa de los intestinos, hemorragias, esterilidad, cáncer, leucemia, cataratas, daños genéticos, mutaciones, nacimientos de niños anormales, daño cerebral, daños al sistema nervioso y quemaduras en la piel. El tema nos preocupa. Por ello hemos citado en nuestro estudio a un experto para que nos aclare un poco los peligros del tiempo en el que vivimos. Y vamos con todo un experto para hablar de este asunto que esta noche nos preocupa. Eduardo Rodríguez Farré. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿qué tal? Te decía antes a micrófono cerrado si te has pasado toda tu vida estudiando, porque tienes un currículum increíble, ¿eh? Bueno, también me dedico de tanto en tanto al ocio. Déjame que te presente, ¿vale? Sí. Médico especializado en toxicología y farmacología en Barcelona, en radiobiología en París y neurobiología en Estocolmo. Ha dirigido durante muchos años el Departamento de Farmacología y Toxicología del Colegio Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Como experto en toxicología, ha asesorado al gobierno español, al gobierno incluso cubano. Ha sido socio fundador de la Asociación de Científicos por el Medio Ambiente y en 1977 contribuyó a la fundación del Comité Antinuclear de Cataluña. ¿Toda una vida dedicado a esto de la radioactividad, Eduardo? Bien, a los efectos sobre la salud pues de la radioactividad y de otros agentes ambientales pues que alteran nuestras formas de vida y nuestra salud. Ajá. ¿Ahora estás en Bruselas también? No, ahora en este momento estoy en Barcelona. ¿Pero estás yendo y viniendo a Bruselas? Sí, voy a menudo, sí, acabo de llegar de Bruselas, pero estoy en el Comité Científico de la Unión Europea sobre nuevos riegos para la salud. Esto me lleva mucho tiempo ahora en la actualidad. Ya, Eduardo, te llamo Eduardo, ¿no? ¿O Eduard? Sí, Eduardo, es igual. Empecé llamándome Eduard en Francia, porque nací en Francia, después me pusieron Eduardo, sí. Luego me llaman Eduard en unos sitios y Eduardo en otros tanto da. Bueno, pues te llamaré Eduardo y Eduard de vez en cuando. ¿En Europa están preocupados por lo que está pasando en Japón? Bien, esto es un problema realmente complicado, en el sentido de que las cuestiones radioactivas
no dejan que opinemos el Comité de Salud, porque siempre han sido materia reservada para el Departamento de Industria, y que tiene su propio Comité de Radioprotección. Pero esto no ocurre solo en la Unión Europea. En casi todos los países, las cuestiones relacionadas con radiaciones o con industria nuclear o con armamento nuclear se han separado siempre de los ministerios de sanidad o de los organismos sanitarios. Ya. ¿Conocemos bien la energía nuclear? ¿Es necesaria? ¿Es segura? La energía nuclear, desde el punto de vista físico, es una cuestión, desde el punto de vista sobre el impacto que pueda tener sobre la salud, pues siempre un juego, como lo llamaríamos, fáusticos, en el sentido de que se está generando siempre enormes cantidades de radioactividad por el funcionamiento inherente a los reactores nucleares, y esto pues siempre representa un riesgo para el ambiente y la salud. Sin embargo, la radioactividad tal y como la conocemos es natural, ¿no? Está en la naturaleza, en las rocas, en multitud de cosas que tienen nuestra vida, ¿no? Sí, pero esto hay que matizarlo mucho. Existe una radioactividad natural, evidentemente, pero hay muy pocos radioelementos naturales. O sea, existe la serie del uranio, la serie del torio, el potasio 40, algún otro que se forma en la atmósfera, pero son cantidades muy pequeñas y que no tienen nada que ver con las que se generan en los reactores nucleares. La desintegración del uranio 235 en los reactores lo que genera son docenas de isótopos radioactivos que no existen en la naturaleza, y por otro lado forma también plutonio, que tampoco existe en la naturaleza. Me gustaría que nos explicaras, a gente que no entendemos, como me ocurre a mí, cómo se produce la energía dentro de un reactor. Es decir, ¿qué hay que hacer para que salga energía, se produzca luz? ¿Qué ocurre ahí dentro? Bueno, esto es yo soy médico, no físico, pero el concepto es bastante sencillo hasta cierto punto. Dicho de una forma muy, como decía una presentadora de televisión de Estados Unidos, en un programa que vi hace poco, decía, un reactor nuclear es la forma más cara y más complicada que hay de calentar agua. Pero al final siempre se trata de calentar agua para mover una turbina. ¿Calentar agua? Calentar agua. Este es el fondo del reactor nuclear. Calentar agua, ¿cómo se hace? Pues se utiliza el uranio que hay en la naturaleza, que cada vez es más escaso, por cierto. El uranio, tal como está en la naturaleza, son dos isótopos. Uno, el más abundante, es el uranio 238 y otro es el 235, que constituye una fracción muy pequeña, el 0,7%, que hay que enriquecerlo para poder funcionar. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa eso de enriquecerlo? Enriquecerlo significa aumentar la proporción de uranio 235 respecto al que existe en el mineral natural. Esto es un proceso complicado, en el cual, pues, si se va aumentando el enriquecimiento, en origen fue para fines militares, o sea, para hacer la bomba atómica. Porque el uranio 235 es el que se desintegra, se fisiona, es la palabra técnica, se desintegra espontáneamente y forma muchísimos isótopos radioactivos. Son las series estas del radio, que acaban en radio, después pasan por polonio y acaban en plomo. Este uranio 235 es el que hay que enriquecer para que haya más desintegraciones y pueda desprender suficiente energía para calentar agua, en el caso de un reactor. Si se enriquece muchísimo, hasta un 95 o un 99%, lo que se tiene es una bomba atómica. Es decir, Eduardo, que lo que ocurre ahí dentro del núcleo es que ese isótopo está calentando el agua para que mueva una turbina y eso genere electricidad. Y esto genera electricidad. El isótopo en sí al desintegrarse, el uranio 235 emite una gran cantidad de energía, pero claro, la consecuencia es que al desprender esta energía se forman docenas de radioelementos de peso mucho más pequeño. Es como una rotura de un átomo muy pesado, se rompe en átomos mucho más pequeños. Y entonces estos átomos son radiactivos y algunos de ellos pues son muy peligrosos porque permanecen durante mucho tiempo en el medio ambiente. Ahora te preguntaré acerca de eso. ¿Y ese uranio que se tiene ahí dura mucho tiempo o hay que ir recargándolo cada cierto...? Los reactores nucleares lo tienen que ir recargando cada cierto tiempo. Normalmente lo recargan por tercios. Viene a haber unas 100 toneladas de barras de uranio en un reactor atómico. ¿100 toneladas? Sí, alrededor de 100 toneladas. Si fíjense, simplemente para que se vea la escala, porque las fotos a veces engañan mucho. Cuando se ven estas fotos de Fukushima, por ejemplo, hay que buscar, parecen pequeños estos edificios, son enormes. Lo que hay que mirar es si se ve un auto o si se ve un camión, y entonces se ve la proporción.
pero entonces se recargan 1/3 estas barras, pues cada año. Entonces hay que parar la central para poder cambiar las barras, y estas barras de uranio llevan entre ellas otras barras de una sustancia, normalmente puede ser de muchos tipos, que moderan la reacción para controlar la intensidad. Si no se controla la intensidad, sería demasiado peligroso. Y ello representa además que hay que refrigerar continuamente el sistema, porque si no se refrigera, la temperatura va subiendo y acaba en una explosión o una destrucción del reactor. Este es el punto crítico. Eso te iba a preguntar. Encima se necesita agua también para calentarlo. O sea, por un lado necesitamos calentar el agua y por otro lado agua para enfriarlo. Agua para enfriarlo, continuamente. Tiene que estar siempre, porque si no, como las desintegraciones se van produciendo continuamente, van calentando el agua, pero aquello no tendría límites, iría subiendo la temperatura y puede llegar a 1000 grados, 2000 grados, los que sea, y entonces se funden las barras, que es lo que ha ocurrido en Fukushima y ocurrió en Chernóbil. Se funden estas barras de uranio, forman una masa incontrolable que va despidiendo calor, y puede ser realmente la explosión es por un exceso de calor. Ya. ¿Y qué se hace con los residuos una vez que...? Esta es la pregunta más clave. Todo esto genera unos residuos altamente radioactivos. Algunos de ellos desaparecen en poco tiempo. O sea, hay residuos que son de vidas medias cortas, que se llama. Vida media quiere decir el tiempo que tarda en disminuir la radiactividad a la mitad. O sea, entonces, si decimos la vida media de 30 años, quiere decir que en 30 años queda la mitad de radioactividad. Pero el problema mayor es que hay residuos radioactivos que tienen miles de años de vida media. Entre ellos el plutonio, que no es un producto de desintegración, sino es al desintegrarse el uranio, bombardea el otro uranio, el 238, y se transforma en plutonio. Y este plutonio es el que también se ha utilizado para bombas atómicas, y esto es uno de los residuos que tienen vida media más larga, una vida media de 24.000 años. Y esto hay que vigilarlo. ¿Quién vigila 24.000 años un residuo? Esto que se almacena en unas piscinas para que se refrigere, o sea, cuando se han sacado las barras con todos los residuos, se pone en unas piscinas que tienen que estar sumergidos, y estas piscinas se van refrigerando también. Y estos son los residuos que están ahí depositados hasta que se encuentre una solución, y por ahora pues llevamos 60 años de industria nuclear sin encontrar solución a la generación de residuos, cómo depositarlos y cómo controlarlos. Se podría buscar otra solución más fácil de producir energía, pero te lo preguntaré después. ¿Qué ha pasado en Japón? ¿Qué está pasando en este momento? El tsunami ha dañado esa central y ha roto algunos reactores. Sí, el problema más crítico ha sido que el terremoto o el tsunami, o ambas cosas a la vez, han destruido los sistemas de refrigeración. Al destruir los sistemas de refrigeración y el suministro eléctrico, no está muy claro, porque la información que se ha dado es muy confusa, si fue por el fallo eléctrico, porque no llegó electricidad, se destruyó también toda central nuclear, tiene sistemas de emergencia. Esto pasó, por ejemplo, en Vandellós 1. Se les falló también la refrigeración, falló el sistema de emergencia, pero lo lograron controlar a tiempo. Aquí o se ha roto el sistema de refrigeración, que es lo más probable, al mismo tiempo les falló la energía eléctrica y se destruyeron los sistemas de motores diésel como generadores para proporcionar electricidad supletoria. Con lo cual, la temperatura de los reactores ha ido subiendo, y hubo que buscar sistemas, pues esto con los helicópteros, echar agua de mar, después con estar continuamente regando. Pero esto que ha ocurrido, que ha inundado de agua altamente radioactiva, pero por otro lado también hay unas fugas continuas. Desde el primer día hay emisión de radioactividad, pues que ya prácticamente ha llegado a Europa en cantidades ínfimas, pero en América ya las cosas no son tan bajas, o sea, ha ido circulando por el planeta y se va incorporando al medio. Ahora hablaremos también de eso. ¿Qué significa eso de nivel 7? ¿Cuánto poder comparar con una bomba como la de Hiroshima? Que el otro día escuché una información que me dejó alucinado. Pues realmente el nivel 7 quiere decir que el accidente es muy grave, que se ha emitido grandes cantidades de radioactividad al exterior y que ha abarcado áreas muy grandes, prácticamente que el accidente afecta internacionalmente a grandes áreas del planeta. Lo de la comparación con bombas atómicas es realmente poco difícil de comparar. O sea, se puede comparar por la energía desprendida, pero sobre todo, más que por la explosión, lo que se compara es con la radioactividad que se disemina. O sea, la bomba atómica lo que hace, aparte de explotar, es y hacer una bola de fuego, es diseminar una cantidad de radioactividad enorme. Estos reactores tienen más radioactividad que lo que puede diseminar una bomba como la de Hiroshima.
cada reactor, y aquí hay 4 reactores. Vamos a ver, Eduardo, si nos hablas ahora mínimamente de los efectos, de los materiales que se han vertido hasta ahora al agua y al aire. ¿Qué es lo que ha salido? Sí, han salido muchísimas sustancias, aunque lo que más atención se le presta son aquellas que pueden llegar a los humanos y afectarnos porque tienen actividades parecidas a las biológicas. El primer isótopo que ha salido, que es el que más, el inmediato, es el yodo 131. El yodo 131 funciona químicamente como el yodo normal y nosotros lo necesitamos para el funcionamiento de la glándula tiroides. Esto es por lo cual pues se han repartido pastillas de yoduro o potásico de yodo para saturar el tiroides e impedir que incorpore el yodo radioactivo. A pesar de todo, esta es la primera alarma siempre que hay, porque el yodo, aunque tenga una vida corta, o sea, el yodo tiene una vida de 8 días, quiere decir que durará al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, prácticamente desaparece. Aunque aquí el problema es que está continuamente, cada día, está emitiendo, no ha parado de emitir yodo radioactivo en Fukushima. Este yodo pasa, pues va a depender de las condiciones climatológicas, de la función del viento, de la lluvia, y puede depositarse a grandes distancias de donde se ha emitido. Si sale en el aire y llueve a 100 kilómetros, pues allí va a haber mucha más radioactividad que a lo mejor cerca de la central. Esto pasa al pasto y es lo que llamamos cadenas cortas, ciclos de alimentación cortas. Pasa al pasto, del pasto pasa a la vaca, de la vaca pasa a la leche y aparece inmediatamente en muy pocos días en la leche. Ya ha habido esto, ha ocurrido ya hasta en Hawái, se están eliminando grandes cantidades de leche y empiezan a haber noticias de que en California también se está detectando ya en la leche el yodo 131. En Japón este es el primer problema cuando va a depositarse la radioactividad en tierra. El siguiente es el cesio 137, es un elemento artificial. El cesio existe como tal, pero el cesio 137 es un elemento radioactivo también, y este cesio actúa parecido al potasio. El potasio nosotros lo necesitamos, todos los seres vivos necesitamos potasio en nuestro organismo. Esto también tiene una cadena que se incorpora a los alimentos, sobre todo a los vegetales, de ahí puede pasar a la carne y llegarnos a través de la alimentación. Otros productos son el estroncio 90. El estroncio 90 también es un producto artificial que actúa como el calcio, que lo necesitamos en los huesos, se deposita en nuestros huesos, que nos llega también fundamentalmente a través de la alimentación y pues ahí nos va irradiando desde el interior a nuestro organismo. ¿Y en el agua? En el agua la cosa es más complicada. Es los mismos elementos, porque hay muchos más, pero son los que biológicamente tienen más interés con estos, aparte del plutonio, que tiene otro funcionamiento, es más por inhalación. Pero en el agua hay lo que se llaman las cadenas alimenticias o tróficas largas. Es decir, llega el agua, puede llegar incluso en cantidades no muy grandes, aunque aquí las cantidades son inmensas. Esto se va a incorporar en función de sus afinidades al plancton. Del plancton va a pasar pues a los invertebrados, de los invertebrados pasa a los peces, y el pez grande se come al chico y se va biomagnificando, o sea, se va acumulando en los peces carnívoros que van comiéndose a los chicos, ¿no? Diríamos. Entonces, esta cadena que pasa por muchas especies y acaba sobre todo acumulándose más en los animales que están en la cima de la escala alimenticia, los grandes carnívoros, el atún, el pez espada, el tiburón. Todos estos animales acaban con unas cantidades importantes que nos van a llegar a nosotros a través de la alimentación. Y estas cantidades son mucho mayores que las que hay en el agua, porque se han ido acumulando en estas especies. Vamos a hablar de Japón y luego de los efectos que si nos puede llegar a nosotros. ¿Qué efecto va a causar en la población de Japón, los que viven alrededor de este accidente? Bueno, esta es una cuestión clásica. No solo es los que están alrededor de la zona de exclusión, o sea, hay una zona de exclusión que sigue discutiéndose mucho porque en Japón han minimizado desde el origen el problema. Pensé que siempre desde el día 13 los Estados Unidos pusieron que según sus criterios la zona de exclusión debería ser de 80 kilómetros. Esto les vino a raíz de que ya 3 días después hubo 17 marines de Estados Unidos que quedaron contaminados radioactivamente, estando a 100 kilómetros de la central, cuando decían que no se emitía prácticamente radioactividad. Fueron 3 helicópteros que al volver al portaaviones estaban contaminados y las tripulaciones también. Estados Unidos sigue hoy día insistiendo
que la zona sería, por los criterios de Estados Unidos, de 80 kilómetros. Japón, pues varía entre 20, 30, 40. Pero no solo es esta área hay una radioactividad inmediata, la que llega a través del aire, que es muy intensa. Pero lo que puede ocurrir, o lo que ocurre, es que incluso a grandes distancias puede haber a veces más radioactividad que en zonas que están más cercanas, porque esto va a depender de cómo se ha depositado la radioactividad. Si ha habido viento en una dirección determinada y a 100 kilómetros o a 200, este viento ha habido nubes y ha llovido o ha nevado. Ahí se va a acumular más radioactividad que cerca de la central. Entonces, la afectación a las personas la primera afectación es la inmediata, es la intensidad altamente radioactiva cercana a la central. Pero a un plazo relativamente, lo que llamaríamos medio plazo, que representan los próximos años, en los estudios previos en otros accidentes, el mayor problema primero es la inducción, el aumento del riesgo, o sea, el aumento de frecuencia de aparición pues de tumores de tiroides, de leucemias, de afecciones de este tipo. Puede haber también, por efecto de la radiación, bajadas de inmunidad, o sea, mayor propensión a padecer infecciones, alteraciones, sobre todo en niños, y no digo ya en el feto, que es muy radiosensible, pues alteraciones del desarrollo u hormonales. Esto no tiene ninguna manera de evitarse, o sea, no hay, quitando la cuestión del yodo para saturar el tiroides, el resto de isótopos no tenemos ninguna manera ni de eliminarlos ni de frenarlos. Bien. Te iba a preguntar si había remedios, pero veo que no. No. ¿Nos está llegando a Europa esto y puede llegar esos efectos? Bueno, a Europa está llegando en la situación actual, porque la situación sigue igual, o sea, la central sigue emitiendo y probablemente seguirá emitiendo radioactividad durante muchos meses, y no se ve cómo la van a clausurar. A Europa ha llegado radioactividad hace días, pero en cantidades muy, muy pequeñas, porque pensemos que la mayor parte de la radiación la que ha subido a la parte más alta, se ha ido dispersando en función de lo que se llama la corriente, en inglés se llama jet stream, la corriente alta, sí, que circula de oeste a este. Entonces, simplemente hay un ejemplo, es cuando vamos de Europa a América, tardamos más que cuando volvemos un avión de América a Europa, porque hay esta corriente predominante a alta altura, unos 10.000 metros, que circula de forma predominante de oeste a este. Esto es lo que ha llevado a la radiación, pues América ha contaminado a las islas, sobre todo del Pacífico, ha pasado a América y ha llegado a Europa, pero ya muy dispersa y en cantidades muy pequeñas. Esto habrá que ver con el tiempo si puede llegar a tener cierta importancia en Europa, yo lo dudo. Pero en América sí, en la costa del Pacífico de Estados Unidos, sobre todo, que es los que más lo han detectado, pero pasará igual en Canadá o en México, ahí sí que están llegando cantidades que empiezan a tener cierta consideración. Pero lo que hay que pensar es que más que esto, lo que nos puede llegar aquí es a través de los alimentos, o sea, a través de la pesca del Pacífico, la dispersión de la radioactividad a través del mar, a través de estas cadenas largas que he comentado. Esto son peces migratorios, muchos de ellos. Y la pesca que se hace, pues hoy día cuando compramos un pescado, puede venir del Pacífico, puede venir del Polo Sur o puede venir del norte del Atlántico. O sea que aquí es donde habría que establecer quizá un control o una vigilancia sobre la contaminación que puedan tener este tipo de pescados, sobre todo ciertos tipos de pescados migratorios que no hayan incorporado radioactividad. Supongo, Eduardo, que nuestras autoridades sanitarias controlarán esto, ¿verdad? Bueno, esperemos que lo hagan, porque aquí ha habido también una cuestión que a mí me ha sorprendido enormemente, y desde el punto de vista sanitario yo lo considero improcedente, es, como he comentado antes, en realidad los comités de radioprotección no tienen que ver nada con los de salud, son cosas que las mantienen aparte, y se considera que estos son materias que hay que manejar aparte. La Unión Europea estableció un decreto a final del mes de marzo, que ha pasado muy desapercibido, en el cual, es muy confuso, pero dice que vuelva a entrar en vigor otro decreto del año 87. Yendo a buscar este decreto del año 87, es el que estableció unos criterios de radiación sobre cuando hubo el accidente de Chernóbil, y lo que hace es aumentar las dosis máximas permitidas en los alimentos. O sea, si la leche estaba en 300 becquerelios, pues la ha pasado a 1000. Si se podían en determinados alimentos, se han multiplicado hasta por 3 las cantidades que se permiten que puedan tener los alimentos. Lo cual, desde el punto de vista sanitario o de salud pública, a mí me parece improcedente. Ya. Aparte de rezar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo defendernos? Pues realmente podemos hacer poco. O sea, lo único que se puede hacer es pedir
que haya un control, sobre todo del pescado, que es lo que más nos puede llegar. Yo dudo, leche no va a venir de Japón, pero no son ya los productos que puedan provenir de Japón, sino por la diseminación de la radioactividad, especialmente en el Pacífico, es a través de los alimentos que puedan venir de estas áreas, tener que haya un control y que se nos informe acerca de ello. Ya. ¿Están seguras nuestras centrales, las españolas? Bueno, esto es una pregunta del millón casi. Toda central está sometida a un albur. O sea, siempre se ha dicho que son seguras, todas en el mundo se ha dicho que son seguras, y hemos ya asistido en 25 años a 2 accidentes gravísimos, aparte de otros que no han sido de tanta trascendencia, pero que también han sido de niveles muy altos. O sea, desde los años 50 ya hubo accidentes en Inglaterra y en Rusia, después ha habido otros problemas como el de la isla de las 3 millas, o sea, la fusión de los reactores o la diseminación de radioactividad ha ocurrido en otras ocasiones. Los más grandes han sido evidentemente Chernóbil y Fukushima, pero que pueda ocurrir un accidente, pues en España tuvimos uno que pues estuvo a punto de poder ser muy grave, que fue el de Vandellós 1. Falló, era un tipo de central muy especial, francesa, de un modelo francés que ya no se fabrica, pero que hoy día está bajo un mausoleo de cemento, el Vandellós 1, porque sigue habiendo una radioactividad importante. El reactor dejó también de recibir refrigeración por unos fallos en el suministro eléctrico, por fallos de manipulación, y aquello pudo haber sido un accidente grave. Estos son cosas que pueden ocurrir, porque lo imprevisible realmente es, como dice el nombre, no lo podemos prever. Y lo que sí es claro es que las incertidumbres que hay en el manejo de toda esta radioactividad son mayores que las certidumbres. O sea, en el análisis de riesgos hoy en día hay que tener en cuenta el análisis del riesgo y el análisis de la incertidumbre. Y en muchas ocasiones las incertidumbres son tan grandes que el riesgo no se puede calcular. Eduardo, una lección has dado clarísima de todo este asunto. Menos mal que hay gente como vosotros que está trabajando para prever, que, bueno, controlar un poco, y es especializado en este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pasa que desgraciadamente son temas que no se enseñan o que no se forman especialistas adecuados, o sea, son temas, las cuestiones nucleares han estado en manos de físicos nucleares, de ingenieros nucleares, los hay también, que han sido muy lúcidos sobre estos temas, incluso desde el origen de la energía nuclear, pero realmente desde el punto de vista de salud pública y de radiobiología son formaciones que han estado en manos en muchas ocasiones de estamentos militares o de la industria nuclear. O sea, lo que hace falta es independencia científica y valorar bien los conocimientos científicos que están disponibles hoy en día. Yo te doy las gracias por tu trabajo, por haber estado con nosotros, y me saco un poco la conclusión que es como si hubiéramos querido jugar con una energía de los dioses y se nos hubiera escapado de las manos, ¿eh? Pues así es. Quizá deberíamos... un buen símil. Deberíamos apostar quizá por otro tipo de energías que las tenemos ahí, el viento, el sol, etcétera, etcétera. Sí, ojalá sea así. Ojalá. Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente es un libro que escribisteis, ¿no? Sí, esto fue un libro que lo publicamos en el 2008, me parece, sí, 2008. Sí. Y antes habíamos hecho otro con otros compañeros que era Átomos de Fiar. ¿Átomos de Fiar? Sí. Lo hicimos en el 2007, me parece. Lo buscaré por ahí. Te agradezco un montón, Eduardo Rodríguez Ferrer, que hayas estado en el programa. Ha sido un placer estar con vosotros. También para mí, un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor. Igualmente.